Mi nombre es Darcineri Valencia, estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este video corresponde a la materia Exploración de campos de acción, específicamente el módulo de gestión del patrimonio. En este caso, el escritor o autor que quiero rescatar del olvido es Gregorio Gutiérrez González, y específicamente su obra se llama Memoria científica sobre el cultivo del maíz. Este rescate lo hago basada en lo que dice Caridad Brito en su trabajo de grado sobre la gestión del patrimonio. La gestión patrimonial se puede entender como el conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una conservación óptima de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales contemporáneas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no solamente me gustaría una reedición del libro para que vuelva a salir a la luz, sino también hacer videos con apartes de lectura sobre la poesía o con la poesía de memorias sobre el cultivo de maíz para volver a reconocer este escritor y esta hermosa obra poética sobre geografía colombiana. Teniendo en cuenta también lo que dice Brito, que la literatura no solo representa la identidad cultural de la comunidad o colectiva, de donde ésta emerge como escritura artística aceptada y legítima como tal, sino que produce identidad. Incluso esa identidad hay que tener en cuenta que esta obra de Gregorio Gutiérrez es una muestra de identidad sobre los cultivos y la agricultura colombiana, específicamente en los campos antioqueños. Entonces, para hablar un poco del escritor, Gregorio Gutiérrez González es un escritor antioqueño, nació en un municipio de este departamento llamado La Ceja del Tambo, que queda al oriente. Nació en mayo de 1826, él muere en 1872. Fue abogado de profesión, también estudió literatura y filosofía en Bogotá, al igual que derecho también lo estudió en Bogotá. Se casó en un municipio del departamento de Antioquia que se llama Sonsón, que también queda al oriente, y particularmente se puede relacionar esta obra sobre cultivo de maíz con este hecho. Sonsón es un municipio que es característico por el cultivo de maíz. De hecho, las fiestas de este lugar se llaman las fiestas de maíz. Como lo dice también Brito, la literatura ayuda a redefinir constantemente los elementos que caracterizan un lugar o una comunidad, por pequeño o grande que sea. Esta obra define características sobre la comunidad y sobre la agricultura colombiana, antioqueña, y nos explica o nos cuenta de manera poética cómo es el cultivo, qué características hay que tener en cuenta, cómo es el trabajo y cómo es la cultura y la gastronomía, cómo era en esa época. Y de hecho hay partes o puntos que que pueden seguir vigentes en la actualidad. Hay que reconocer que la obra de Gutiérrez fue entre el romanticismo y el realismo, y su poesía fue considerada realismo geográfico sobre las paisajes americanos. Y también hay que reconocer que su obra es una imagen viva de nuestros bosques tropicales. De esto es muy importante también rescatar del documento el patrimonio literario como valor turístico, la necesidad actual de crear espacios, celebraciones o eventos del ámbito literario que ayuden a revalorizar el patrimonio literario para promover o poder vivir experiencias únicas, diferentes tanto para la ciudad como para el turista. Entonces, en esa parte es también lo que yo quisiera rescatar. El turismo, cuando uno hace turismo, quiere reconocer como lo autóctono, lo característico, lo tradicional de ese lugar que está visitando, incluso lugares del mismo país donde uno vive. Esta obra nos ayuda, por ejemplo, a hacer
patrimonio turístico o turismo literario, digamos, en los municipios de Antioquia. Las personas que vayan a Sonsón, a sus fiestas que son tan populares, también podrían hacer turismo literario viendo un video sobre lecturas de los poemas sobre el cultivo de maíz de Gregorio Gutiérrez y acercarse a lo tradicional, a la identidad de las personas que habitan esta región, a cómo son los cultivos, mientras ven un paisaje, mientras ven las siembras en las montañas, mientras se dirigen al municipio, luego escuchar esos poemas, leerlos, va a ser una manera también de acercarse a hacer más palpable el turismo. Como también nos dice este mismo documento, este documento nos muestra ejemplos donde se da a entender la importancia de que diferentes tipologías patrimoniales que existen para poder ser capaces de generar productos turísticos turístico-culturales que propongan una serie de actividades adaptadas a cada interés particular de los turistas. Entonces esta sería una manera también no solo de rescatar y volver a poner, de escuchar la voz de este escritor, sino reconocer la cultura colombiana, antioqueña, en su poesía. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en su primer capítulo que habla sobre los terrenos propios para el cultivo y la manera de hacerse barbechos, que decimos rosas, menciona cómo eran las características no solo de la forma de trabajo, de cómo se hacía este cultivo, sino la manera en que se vestían las personas de la época para ir a trabajar. Una parte dice, buscando en dónde comenzar la rosa, de un bosque primitivo la espesura, 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turba. Vestidos todos de calzón de manta y de camisa de coleta cruda, aquel a la rodilla, esta a los codos, dejan sus formas de titán desnudas. Entonces esa es una manera de reconocer cómo era antes la forma de vestirse de los trabajadores y cómo era esa disposición entre el patrón y los empleados, que ahora es no tan jerárquica, pero todavía se siguen disponiendo de la misma manera para ir a laborar. También cuando mencionaba lo cultural, que por ejemplo todavía es vigente en los pueblos antioqueños, es el día domingo, que es sagrado para que la gente de los campos, de las veredas, se dirija hacia el pueblo y se abastezca de los productos y comercialice lo que cultivan, además para que puedan ir a misa. Eso también se identifica en uno de sus capítulos que dice, hoy es domingo, en el vecino pueblo las campanas con júbilo repican, del mercado en la plaza ya hormiguean los campesinos al salir de misa. Hoy han resuelto los vecinos todos hacer a la patrona rogativa para pedirle que el verano cese, pues lluvia ya las rosas necesitan. Entonces es como esa manera en la que él expresa lo cultural de la región, cómo era ese ir a la misa, cómo era tan importante, y como les menciono, en los pueblos antioqueños todavía sigue siendo muy importante ese intercambio cultural. Incluso aún se acostumbran los mercados campesinos donde la gente del campo va y ofrece sus productos y de igual manera se abastece de cosas que necesitan. También se puede hacer rescate de la parte gastronómica, cultural en Antioquia, como lo dice en esa parte de sus últimos capítulos. El muchacho que ayuda a la cocina reparte a los peones las arepas, de frisoles con carne de marrano, un plato lleno a cada par entregar. Enseguida les da la mazamorra, que algunos de ellos con la leche mezclan, otros se bogan el caliente claro y se toman la leche con la arepa. También son aspectos característicos de la cultura antioqueña, la comida. Entonces por eso me parece tan importante volver a leer a Gregorio Gutiérrez González, rescatar su voz y no solamente hacerlo por medio de la escritura, por medio de un libro o una reedición, sino también por ayudas interactivas o videos o clips que se puedan hacer para volver a escuchar sus poemas y
volver a hacer sentir este patrimonio de la cultural que tenemos.